¿Vivimos en el mejor de los mundos posibles? Si piensas en cómo estaban las cosas hace 50 años, seguro que sí. Pero si imaginas cómo puedes estar dentro de 50, todavía queda mucho por hacer. Hoy en Hazte la Lista te traemos a gente como tú que luchó contra el sistema y ganó. A principios del siglo XX nadie se atrevía a plantear que una mujer se acercara a una urna para otra cosa que no fuera limpiarla. Pero en Gran Bretaña algo estaba cambiando. En una sociedad en la que las mujeres no tenían voz, las primeras sufragistas exigían su derecho a voto y lo tenían todo en contra. El Estado, la prensa y el conjunto de la sociedad las ridiculizaba y marginaba sistemáticamente. Sin embargo, en 1914 el mundo sufrió un vuelco inesperado. La Primera Guerra Mundial envió a gran parte de los hombres al frente. Así, muchas sufragistas tomaron las riendas de la sociedad y fueron ganando relevancia y respeto. Un primer paso para un mundo más igualitario, o casi. En 1918, las únicas mujeres que podían ejercer su derecho al voto eran mayores de 30 años y con propiedades a su nombre. En la Alabama de los años 50, la injusticia racial era el día a día. Había hospitales, escuelas, fuentes y piscinas solo para blancos. ¿Y qué pasaba con los negros? Pues que también estaban separados en sus propios recintos. Sí, era denigrante y nadie se atrevía a desafiar al sistema, hasta que apareció Rosa Parks, una costurera negra que en 1955 se negó a levantarse de un asiento de autobús reservado a blancos, y le costó caro. Tras un enfrentamiento con la policía, Rosa fue encarcelada y condenada por gran parte de la sociedad. La parte buena es que su caso también removió conciencias. Este fue el empujón que muchos afroamericanos necesitaron para organizarse y conquistar los derechos que se les había negado. Seguro que lo recuerdas, en 2010 los periódicos de medio mundo hablaban de la Primavera Árabe. Esto fue una serie de manifestaciones y revueltas que exigían más democracia y libertad en los países de Oriente Medio. En algunos casos cayeron dictadores, en otros se ampliaron derechos civiles. Y el origen de todo lo encontramos en Mohamed Bouazizi, este chico de aquí, un vendedor de frutas al que las autoridades confiscaron su puesto ambulante. Tras verse en la calle, Bouazizi tomó una decisión desesperada, se inmoló frente al ayuntamiento de su pueblo. Su muerte indignó a miles de ciudadanos tunecinos que se movilizaron para protestar contra su gobierno. Casi al mismo tiempo en España surgía otro movimiento ciudadano, el 15M. Crisis económica, corrupción, precariedad laboral, fueron muchos los motivos por el que el 15 de mayo de 2011 cientos de españoles acamparon en la Puerta del Sol de Madrid, pero la idea de fondo era clara. El modelo bipartidista estaba desgastado y no solo eso, también existía una crítica de fondo contra el respaldo que el Estado había dado a los bancos. No mucho después, los valores de este movimiento cristalizaron en Podemos. Este partido, ahora sumido en una profunda crisis interna, abrió el camino a que otro tipo de formaciones tuvieran más representación en las cámaras. Si conoces la historia de Mahatma Gandhi, también conocerás su lucha por la independencia de la India. Quizá su protesta más famosa fue la Marcha de la Sal. ¿Y por qué sal? Bueno, en esta época era una especia muy cotizada por su capacidad para conservar alimentos. Tal era su importancia en la economía que los británicos habían ordenado un impuesto abusivo y controlaban toda su producción. Pero Gandhi no estaba dispuesto a pasar por el aro. Así convocó una marcha pacífica desde el interior a la costa, donde decidió evaporar varios litros de agua marina. Poco a poco la marcha fue ganando adeptos, miles de adeptos. Casi sin esperarlo, se convirtió en el acto de rebeldía de todo un país, el primer granito de arena o de sal para que en 1945 la India consiguiera la ansiada independencia. 73 años después de la Marcha de la Sal, las Mujeres de Liberia por la Paz se convirtieron en otro gran icono mundial de la protesta pacífica. Era 2003 y la Segunda Guerra Civil liberiana estaba destrozando por completo el país. Ante una situación tan dramática, este grupo de mujeres decidió involucrarse. Sentadas, manifestaciones, concentraciones, pero además querían asegurarse de que los hombres también participaran de su causa, y así se les ocurrió una idea revolucionaria. Convocaron una huelga de sexo. Por increíble que parezca, 3 semanas después, el presidente se reunió con ellas y se comprometió a iniciar un proceso de paz. Su activismo en favor de los derechos humanos hizo que su líder, Leima Mbowe, ganase el Nobel de la Paz en 2011.
Eso de acampar en mitad de la calle para exigir un país más democrático no se lo inventaron en el 15M. Unos años antes, en 2004, miles de ucranianos plantaron sus tiendas de campaña en Kiev como forma de protesta ante la sospecha de unos resultados electorales fraudulentos. Esto, unido a los numerosos casos de corrupción del país, fue el caldo de cultivo definitivo para que se repitieran las elecciones. En esta segunda ocasión, el resultado fue incuestionable. Yanukovych perdió definitivamente la presidencia y en su lugar entró Viktor Yushchenko. Viajamos ahora a 1980 a la ciudad polaca de Gdańsk. En este tiempo el Partido Comunista no permitía la existencia de ningún sindicato ajeno al régimen y claro, esto cabreaba a un montón de gente, entre ellos a 17.000 trabajadores de los astilleros de Gdańsk, que convocaron una serie de huelgas para exigir este aperturismo laboral. Y la presión sobre el gobierno fue enorme. Así nació, con todas las de la ley, el sindicato Solidaridad. La agrupación tenía en su raíz una extraña mezcla entre católicos y gente de la izquierda no afín al comunismo. Curiosa mezcla. Por supuesto, hay muchos otros ejemplos y algunos de ellos son muy famosos. ¿Quieres que te los contemos en otro vídeo? Nos vemos en los comentarios.